Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda jornada del seminario 2022 de Red Hortícola, Horticultura Protegida, dirigido a horticultores, asesores agrícolas, instituciones y academias relacionadas al sector hortícola. Esta actividad es ejecutada por el Programa Territorial Integrado Red Hortícola de la Región Metropolitana, por Corfo, la Seremía de Agricultura y ASOEX. Red Hortícola, a través de sus actividades de transferencia, charlas, seminarios y actividades de vinculación, busca ser un actor clave en el desarrollo del sector hortícola, poniendo a disposición de los agricultores todo el saber que mejore sus procesos productivos en miras de una producción sustentable e innovadora. Ayer, en nuestra primera jornada, tuvimos la oportunidad de escuchar interesantes charlas, donde pudimos conocer la experiencia y manejos de la horticultura protegida en México y las diferentes estructuras y coberturas en invernaderos. Ambas charlas ahora estarán disponibles, igual manera lo haremos en esta oportunidad en la página de www.redhorticola.cl. Hoy, en nuestra segunda jornada, tendremos la oportunidad de conocer las estrategias para una producción cero residuos y manejo del clima en invernaderos. Antes de comenzar, les vamos a recordar algunas cosas. Los participantes podrán realizar preguntas o comentarios durante toda la jornada a través del botón preguntas y respuestas o del chat que se encuentra abajo en su pantalla, las cuales serán respondidas por los expositores al finalizar las presentaciones. Les pedimos que cuando realicen las consultas escriban el nombre del expositor al cual está dirigida dicha consulta o comentario para que así sea mucho más fácil y expedito poder realizar esta jornada. A continuación, daremos paso a la primera charla de hoy, estrategias para una producción cero residuo en hortalizas. Quien expone en esta oportunidad es Paulina Bermúdez. Ella es ingeniero agrónomo, magíster en producción agroambiental de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Cuenta con cursos y pasantías en centros de extensión y universidades en Alemania, Italia y Estados Unidos, en el área de entomología y control biológico. En el año 2014 ingresó a Cooper Chile como gerente de investigación y desarrollo y desde el año 2020 a la fecha como Business Development Manager. Paulina, bienvenida, mucho gusto. Muchas gracias, Francisca, y bueno, primero que todo, dar las gracias por esta invitación, que para nosotros es un honor poder compartir en unos poquitos minutos nuestra experiencia, pero dejar los invitados, por supuesto, a que puedan estar con nosotros en el día a día para ver más in situ lo que yo les voy a mostrar en esta presentación. ¿Ahí se ve la presentación? ¿Sí? Sí. Okay. Bueno, el título de la presentación, Estrategia para una producción cero residuos en hortalizas, la verdad es un título bastante amplio, y para partir, quisiera comentarles también quiénes somos. Nosotros somos Koppert, una empresa holandesa, que ya tiene más de 55 años, gracias a nuestro fundador, el que ustedes ven ahí, Jan Koppert. No sé, ahí sí, ahí se activa. Perdón. Jan Koppert, quien curiosamente empezó la empresa con un ácaro nativo de Chile, Phytococcus persimilis, que es el que ustedes ven ahí, y gracias a este concepto de tomar cosas de la naturaleza, fue como de uno u otro modo fue logrando soluciones integrales en diversos cultivos. Nosotros no solo trabajamos en hortalizas también, para que ustedes sepan, también trabajamos a nivel de frutales, pero siempre con un concepto de ser aliados con la naturaleza, o partners with nature, como dice nuestro eslogan. Y estamos con subsidiarias y, digamos, vía distribución a todas las zonas donde prácticamente no se produce agricultura en el mundo,
con diferentes alternativas biológicas de acuerdo a cada regulación que existe por país. Bueno, producción cero residuos para partir. Se habla mucho de la producción cero residuos, estuve buscando alguna definición o cómo poder catalogarla, y bueno, esta es como dentro de lo que más pienso yo que encasilla lo que se está trabajando conceptualmente como producción cero residuos. Técnica de cultivo que puede usar productos químicos de bajo impacto, utilizados estos últimos solo cuando es necesario, cuando el objetivo es obtener cosechas libres, cosechas libres de residuos fitosanitarios. Bajo este concepto, que es muy nombrado, muchos, como dice Plaguicida, en el fondo, ¿en qué se traduce? En buscar alternativas verdes y respetar los periodos de carencia. Eso para muchos es producir mejor, cero residuos, sin importar mucho más, pero la verdad para nosotros como Koppert, siempre tratamos de transmitir que cuando queremos lograr esta producción, lograr un fruto libre de residuos, no solo tiene que ver con que los plaguicidas sean verdes, sino además utilizar, implementar una serie de estrategias que finalmente minimicen el riesgo ambiental y por otro lado también sean seguros para los trabajadores y todos los organismos que nosotros también estamos utilizando, implementando en cada uno de los cultivos y programas con los cuales trabajamos. Bueno, ¿cómo implementamos un programa de producción cero residuos? Claramente, el concepto es hacerlo bajo un manejo integrado, se habla mucho de esto también, y para muchos también manejo integrado es colocar algunos productos verdes, ni siquiera es no aplicar mucho, sino que aplicar un poquito verde y ya estamos haciendo manejo integrado. Eso no es conceptualmente cómo partió esta teoría, este estudio, como estudio que finalmente se fue logrando con diferentes estrategias, sino que más bien, como dice ahí, es trabajar la prevención, en monitoreo, plan de acción, que va a llevar una serie de implementar herramientas que voy a comentarles con más detalle qué es lo que nosotros también utilizamos dentro de un programa de producción cero residuos. Lo primero es conocer las plagas y su biología. No siempre se parte por esto, o se cree saber, pero finalmente es importante saber, ¿es una polilla? El principal problema va a ser un trips, ambos, mosquitas, pulgones, arañitas. ¿Qué pulgones? ¿Da lo mismo cualquier pulgón? ¿Da lo mismo si es el trips californiano o es otro trips, polilla? No da lo mismo, porque cuando empezamos a conocer un poco más de qué es lo que pasa con mi cultivo, también esto me va a permitir generar estrategias mucho más orientadas a cumplir el objetivo. Sobre todo si quiero trabajar con manejo integrado, perdón, con control biológico. Porque cuando yo trabajo en control biológico y yo quiero implementar el uso de un parasitoide, no da lo mismo si yo quiero colocarlo en un pulgón del duraznero, como que si lo quiero colocar en un pulgón de la solanácea. No, no va a ser la misma alternativa. Por otro lado, si es una arañita, de repente dicen, sí, pimiento, no, nos atacan las arañitas. Pero, ¿qué arañita? ¿Da lo mismo? No. Es una araña que está inserta en la yema, que quiere decir el ácaro ancho, blanco, el Polyphagotarsonema mulato, o es una arañita que está en el follaje, como una arañita inmaculada. Son estrategias distintas, incluso si yo hiciera control químico, debiera considerar como alternativas distintas. Si tengo arañitas, cómo trabajo la prevención también va a ser distinto, ¿ya? Y la biología, porque finalmente tenemos plagas donde los ciclos son mucho más largos, y si yo conozco, por ejemplo, cómo se comporta una polilla del tomate,
voy a saber que desde que veo bipostura tengo que empezar a controlar. No, tranquilo. Tenemos que pensar que ahí en 7 días más, 10 días más, dependiendo del clima, ya voy a tener larvas de primer estadio. Y es ahí donde tengo principales herramientas de diferentes tipos, en donde yo puedo ahí dar para poder tener una mayor efectividad. En muchos casos los controles de huevos no son los más eficientes. O los controles de adultos tampoco son los más eficientes, aunque digan muchas veces en etiquetas, no es lo que uno espera lograr. Por eso que es importante partir conociendo esto, que se cree y en realidad, o lo que uno ve en el campo, es que no se conoce, no se parte por este punto que es fundamental. Nosotros como Copper también ayudamos, cuando nos han solicitado, como este seminario, la capacitación ya más en específico, orientadas a cultivos en particular, a herramientas que podemos usar en forma particular también, porque en la medida que se conozca mejor cómo reaccionar, para nosotros también va a ser más óptimo que poder recomendar. En cuanto a lo que es manejos preventivos, bueno, yo por ahí les dije, es importante conocer si es que, por ejemplo, son arañas, una plaga relevante para mi cultivo, porque cuando yo tengo muchas estructuras de madera, si yo no hago un buen manejo del ambiente, antes de colocar mi cultivo, es muy probable que ahí quede inóculo, y yo de ahí parta con los primeros focos al poco tiempo de plantar. Entonces, eso también es relevante. Lo otro, por ejemplo, esta es una foto que tomé hace poquito de un campo de por acá cerca. Yo tengo mi cultivo, lo tengo con una malla, no malla antiácido, pero al lado un cultivo pimiento, cerca habían flores, pero al lado, ¿qué tengo? Tengo lleno de malezas de brásicas, donde le encanta el trips. Uno al batir un par de flores se da cuenta que está lleno de trips. Bueno, pero claro, a lo mejor me van a decir, sí, pero es que ese no es parte de mi campo. Bueno, coloque alguna malla, evite, en el fondo cuando hablamos de prevención es evitar con todo lo que sea posible que las plagas lleguen a mi cultivo. Malezas, no todas las plantas, digamos, son malas, no todas las malezas son malas, pero muchas de ellas sí son gran refugio para plagas. Nosotros también usamos muchas plantas como refugio para los enemigos naturales, para las plagas enemigos naturales, pero también muchas de ellas finalmente no son lo más propicias para los enemigos naturales, pero sí para las plagas, y por tanto lo único que voy a lograr en dejarlas, en no hacer un buen manejo, es tener un lugar donde se van a estar desarrollando. Ahí vemos un sonchus, que todos los sonchus, Oleracea, Tenerrino, y todos los sonchus son muy favorables para el desarrollo de la mosquita. Ahí vemos una malva también. Bueno, la mosquita tiene muchos hospederos, entonces son cosas que uno debe pensar, sobre todo al inicio, el dejar ahí, por ahí una flechita que lo muestra, muchas veces hacen poda, sacan, que en algunos momentos es muy bueno, porque están sacando mucho inóculo, sobre todo en las hojas basales, donde hay, bueno, también enfermedades, oidio, por ejemplo, pero también tenemos ahí mucho refugio de ninfas, por ejemplo, de mosquita blanca, las sacamos, pero las tiramos ahí mismo y nos olvidamos de poder, digamos, de tirarlas en un lugar donde se puedan eliminar de alguna forma un compostaje, por ejemplo. ¿Cómo no avanza? Algo pasó aquí que no avanza. Perdón, pero se me quedó una foto atrás que quería mostrarla. Bueno, y esa foto que está ahí también es una foto que tomé hace un tiempo atrás en Arica, donde, ¿qué es lo que vemos? Una práctica muy común. Al lado de las puertas incluso de acceso, hay lugares donde dejan los restos vegetales, ni siquiera para compostar, sino que los dejan libremente y que finalmente son refugio de plagas, para plagas y enfermedades incluso
algunas que después prontamente van a entrar vía viento, qué sé yo, al cultivo. Ahí, bueno, incluso cosas simples se pueden hacer, como colocar plásticos que hayan dejado ya en desuso, o realizar un compostaje, que es algo bastante, una práctica bastante común, simple, y con esos desechos ya se pueden volver incluso a reutilizar en el huerto. Bueno, eso es lo que es prevención, evitar, y por el lado de nosotros, aparte de poder ayudarlos en implementar ciertas estrategias necesarias, nosotros también siempre le decimos que el evitar la prevención viene desde el almácigo, no desde que uno planta, sino que desde el almácigo. Si bien no siempre uno tiene acceso directo al almácigo, por lo menos si es que se tiene, hay que prevenir colocando trampas cromáticas para evitar que lleguen las plagas como mosquitas, pulgones, trips, que es para lo cual usamos el azul y los amarillos, principalmente para mosquitas, pulgones y minadores. Y bueno, ya hay una vez que, perdón, aquí perdón, ahí sí. Y ya una vez que están plantados, seguir con la implementación en lo que es todo lo que es trampas, como vemos acá en pimiento. Aquí en Chile se ocupan muy poco las trampas cromáticas. Uno va a otros países y la verdad que es parte habitual el colocar esto como una medida. Cada recomendaciones uno puede partir cada 50 metros, cada 100 metros, como para ir viendo dónde están los focos, sobre todo si no se conoce. Y en trampeo masivo, en captura masiva, se puede llegar hasta una cada 5 metros. Cuando ya hay focos, hay sectores o lugares donde hay mucha presión, o plagas que son muy agresivas, como el trips, que es lo que nosotros nos toca vivir a diario, y de hecho este es un agricultor que tenemos en Arica. En lo que es trampeo masivo también nosotros recomendamos el uso de feromonas, porque nos ayuda en las trampas, en trampas de agua, que pueden ser caseras, o estas que tenemos nosotros como Copper o Delta Trap, pero trampas de feromonas son bastante importantes en el caso de las lepidópteras, Plutela, Celostela parabrásica, Paratuta absoluta, no pensando en monitorear, porque la verdad que todos esos cultivos siempre van a tener la presencia de la plaga, sino que más bien usarla como una estrategia de captura masiva, con lo cual yo voy evitando que haya, o voy minimizando la presencia de machos en el huerto, y con ello también obviamente la fecundación y lo que va a derivar finalmente en la ovipostura. Como consideraciones, no da lo mismo cualquier feromona cuando vayan a elegir. Fíjense bien, por ejemplo, en el caso de la tuta absoluta, ¿cuántos son los miligramos que tiene? Porque en el mercado hay varios. Nosotros algo que siempre le tratamos de transmitir al agricultor. No da lo mismo si tiene 0,2 miligramos o como la de nosotros que tiene 0,8 miligramos, lo cual quiere decir que tiene más feromonas en el ambiente y por tanto va a permitir una mejor captura, una mayor captura de machos. Y lo otro que hay que considerar, que también es algo que no se hace mucho, es el recambio cada 6 semanas. Todas las feromonas, sea cual sea la marca de estas de monitoreo, se utilizan y tienen una duración de 6 semanas porque después empieza a disminuir la curva de captura. Por tanto, el potencial que uno puede lograr se va perdiendo. Y esto es lo que nosotros logramos. Entre medio ir cambiando los pisos, si vemos saturación, como regla, nosotros tenemos que más o menos cerca de 50 individuos en la base, en el piso. Nosotros la vamos cambiando porque si no se va saturando mucho, van quedando muchos restos de insectos y la captura va bajando mucho.
Entonces, eso es una de las consideraciones que nosotros hacemos. Y con esto logramos bajar muchísimo, muchísimo la carga del cultivo, más lo que estamos haciendo directo. El monitoreo, por ahí decían nuestros colegas de Paulina, Copper México. te interrumpo. Estás no, te falta poner en modo presentación. Va, yo la veo como presentación. ¿Ahí? ¿Se ve? Todavía no. A ver, déjame compartir de nuevo. A lo mejor eso puede ser. Porque yo la veo en modo presentación. ¿Ahí? Ahora sí. Ah, ya. Perfecto. Bueno, otro punto a considerar, como decían nuestros colegas de México, las mejores decisiones se toman con un buen monitoreo. Eso es fundamental para evitar el uso indiscriminado de plaguicidas. El monitorear, el revisar el cultivo, el ver lo que está pasando es fundamental. Evitar el calendario, porque el calendario finalmente, incluso pueden pasar dos cosas, podemos llegar a tener un exceso de cargas de plaguicidas en los huertos que al final no permiten tener ningún organismo benéfico. Por otro lado, en plagas en donde no tenemos muchas alternativas, por ejemplo, en el control de trips, nos hace inducir resistencia. Son más factores los negativos que los positivos que podemos lograr cuando implementamos las estrategias de monitoreo, ya sea con trampas, porque para mí deben ser las dos, y mirando el cultivo como lo vemos acá. Las trampas son un indicador, pero yo, por ejemplo, en un tomate, es muy probable que cuando estemos en otoño, en un tomate otoño, en enero, nuestras cargas de capturas van a ser altísimas, pero muchas veces lo que yo veo directo en el cultivo es que recién hay ovipostura, y si yo no hubiera mirado eso, significa que ya debiera haber hecho 2 a 3 aplicaciones. Entonces, eso es súper importante. Hacer un plan, como vemos acá, a lo mejor tener estaciones de monitoreo, no necesitamos monitorear todo el campo, y que, bueno, instruir bien a la gente para que nos vaya avisando de lo que está pasando, ¿ya? Bueno, en lo que es control biológico, ustedes saben, nosotros somos la empresa más grande en el mundo de control biológico, somos líderes, y ya desde hace un tiempo hemos estado tratando de implementar diferentes estrategias en nuestros agricultores, de hortalizas, semilleras, algunos cultivos de flores también. El uso de enemigos naturales, como tanto para el control de ácaros, como el que vemos ahí, Phytoceylus persimilis, que es un excelente depredador de ácaros. También tenemos parasitoides para el control de especies, de diferentes especies de pulgones. Ahí es importante, como les decía, conocer cuál es la especie que predomina en mi cultivo. Para el control de trips, también hemos estado trabajando, ahí vemos un depredador, Orius insidiosus, mosquitas blancas, y junto con el Orius, también hemos usado muy eficientemente para el control de trips los nematodos entomopatógenos, este Neinema feltiae, quien nos ha permitido lograr un alto grado de control, bueno, además del trips, una serie de plagas que son las que les voy a mencionar ahora. Bueno, ¿qué es entonemo, un nematodo entomopatógeno? Básicamente es un gusano redondo microscópico que no puede ser un plaga en un cultivo porque no tiene un aparato bucal desarrollado, sino que solamente una válvula de apertura y cierre, y que, por tanto, para alimentarse de su hospedero, lo que hace es ingresar por la boca, esperáculo y ano, aperturas naturales, y una vez que está dentro libera una bacteria que es simbiótica, tampoco podría llegar a causar un problema en las plantas, y esta bacteria empieza a descomponer las larvas. ¿De qué especie? Lepidópteros, tenemos moscas del mantillo, que también aparecen mucho en sustratos con turba, especialmente en almácigos, trips,
larvas de coleópteros como los gusanos blancos, gusanos alambre, y finalmente esta bacteria termina desintegrando tal cual, vía septicemia, a las larvas, incluso si están dentro de una galería, como ocurre con la polilla del tomate. Bueno, y aquí vemos algunos resultados de lo que hemos estado haciendo. Nosotros ya estamos desde el 2014 trabajando con el uso de Entonem para diferentes plagas, pero a nivel mundial, Koppert fue pionero en el uso de nematodos entomopatógenos en 1985, con diferentes focos, por supuesto algunas plagas que no tenemos aquí en Chile, pero nosotros hemos ido haciendo desarrollo, validaciones con lo que ellos también han hecho en otros países, adaptado a nuestras problemáticas. Y aquí vemos algunos ejemplos de resultados que hemos visto acá en diferentes ensayos que hemos hecho en esta zona, específicamente para el control de tuta, en donde lo que podemos ver que con una aplicación podemos lograr efectividades del 70%, incluso el 85%, cuando hay una buena calibración de maquinaria, cuando la aplicación se hace con un mojamiento adecuado. Y bueno, de lo contrario, con 2 aplicaciones también podemos llegar a esas mismas efectividades, y que lo hemos comprobado aquí con diferentes agricultores de los más importantes aquí en la zona. Y bueno, marco aquí el 80% con esta línea roja, porque cuando uno va a los campos y les preguntas cuánto es lo que espera controlar de un plaguicida, todos nos dicen que sobre un 80%. Nosotros llegamos a eso, y la pregunta es, ¿todos los plaguicidas, con todos los plaguicidas se logra ese altísimo porcentaje de efectividad que estamos logrando nosotros con un controlador biológico? La verdad, no es así. Nosotros hemos hecho hartos ensayos comerciales, vamos a donde está aplicando el agricultor, contamos, y las efectividades en muchos, no voy a dar nombres de activos, pero en muchos no supera el 60%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en general, lo que se logra con un producto como este, inocuo, cero residuos, que pueden ustedes estar aplicando con el trabajador al lado, es realmente un producto que para nosotros es impresionante en el sentido que nos permite utilizarlo bajo cualquier condición y en cualquier momento de la fenología del cultivo. Bueno, aquí vemos que, cosa que es difícil encontrar, una larva infectada, se ve negrita, en general, como les digo, la desintegra. Y bueno, y aquí vemos en la foto una larva que está adentro de la galería y está negra, absolutamente ya descompuesta por el nemato. Como les mencionaba anteriormente, este es un producto que lo podemos aplicar vía riego, si queremos buscar a lo mejor control de pupas de trips, cosa que lo hemos estado haciendo, por ejemplo, en cebolla, en pimiento, o foliar para todos los problemas foliares que hay de larvas de lepidópteros en general, polilla del tomate, polilla, Plutella celostela, dípteros, minadores, fungus gnat, etc. Tiene una gran versatilidad, es un control biológico del tipo generalista, por lo tanto, el hecho de que no sea específico, en el caso de las plagas, porque sí lo es con el control biológico, nos permite un amplio uso para diferentes plagas. En lo que es el control biológico de enfermedades, nosotros, como les digo, queremos siempre buscar alternativas completas en la planta y no podíamos dejar de lado esto. Y para ello, bueno, nosotros trabajamos con el control biológico de tipo preventivo, con nuestra tricoderma. Para el caso de enfermedades radiculares, utilizamos Trianum P, una tricoderma que viene desde Holanda. Para lo que es control biológico preventivo de nemátodos, trabajamos les recomendamos nuestro producto Nemablinder, el cual es realmente exitoso si uno lo compara con algunos activos químicos, digamos, sintéticos que hay en el mercado, donde se comporta exactamente igual, pero ambos
y como toda tricoderma les da la ventaja de proteger la raíz y por tanto no solo evita el ingreso de patógenos, sino que además por esta interacción con la planta es capaz de ayudar al crecimiento radicular porque permite ayuda a que la planta pueda absorber elementos fundamentales en el crecimiento radicular como el manganeso, entre otros. Y por tanto, por eso que cuando uno trabaja con estas tricodermas, que además las vienen certificadas por el SAC, vemos que hay un crecimiento, un vigor de la raíz, mucho más que cuando aplicamos cualquier otro producto, digamos, al mercado. Bueno, y en lo que es control químico, que como ustedes ven y como todo manejo integrado es la última opción, nosotros trabajamos no solo con agricultores que hacen agricultura orgánica, también trabajamos con convencional y por tanto el control químico también puede estar como una alternativa. Ok, pero veamos cómo se comporta ese plaguicida y veamos qué opciones tiene antes de poder seleccionar o hacer un programa en el cual esto esté incluido dentro de. Para nosotros hay plaguicidas y voy a mencionar uno que ya está prohibido, como metomilo, que no tienen cabida bajo una producción cero residuos, porque independiente que uno cumpla con el periodo de carencia, son tan tóxicos en el ambiente que finalmente con las especies benéficas que finalmente no nos permiten a nosotros interactuar con ellos. Pero hay otros, por ejemplo, pimetrocina, que nos da una opción, por ejemplo, cuando lo usamos para el control de pulgones, bastante amigable. Tratamos de que no, pero a veces en algunos momentos sí, porque finalmente no es solo el control directo sobre el enemigo natural el que puede ser un problema, sino que a veces hay efectos colaterales. En algunos plaguicidas que aunque tengan etiqueta verde, nosotros no lo usamos, porque, por ejemplo, afectan la fecundidad, la ovipostura, de los enemigos naturales y por ello el impacto también es nocivo. Esto que ustedes ven ahí es un extracto de una aplicación, o que incluso lo pueden encontrar en la web gratuitamente para todos los agricultores que quieran, en donde se correlaciona el organismo benéfico, que incluso, cuando hablamos de organismo benéfico, también puede ser un abejorro que ustedes utilizan en sus programas para la polinización, como los controladores biológicos y que quieren trabajar con ellos, y da la opción de saber, por ejemplo en el caso acá, si yo lo aplico, cuánto es la persistencia o cuánto tiempo debo esperar para poder hacer una liberación. Entonces, esto, y quería dejar en claro, como último punto, control químico, que cuando hablamos de persistencia, no tiene que ver con la carencia, porque a veces se confunde, es muy distinto porque para lo que puede afectar, digamos, al humano, son distintos los límites que cuando hablamos de los enemigos naturales. Les voy a poner solamente un ejemplo, el bifentrin tiene como ingrediente activo la difentrina, va en rango de 1 y el que de días de carencia hasta 21 en cebolla. Sin embargo, si yo lo coloco acá y veo la interacción con el enemigo natural, puede llegar hasta 12 semanas de persistencia, es decir, durante 12 semanas, si yo libero enemigos naturales, los voy a matar. Y eso no sale a la etiqueta, no se sabe. Y eso siempre hay que evaluarlo, porque aunque diga que es selectivo, no siempre son todos selectivos, pueden igual impactar a los que yo estoy liberando o que están muchas veces en el ambiente. Bueno, finalmente mencionarles que nuestros departamentos de I+D, tanto a nivel global, bueno, aquí vemos de Holanda y de España, nuestra nematóloga ahí, Magda Galeano de España, todos nos hacen nos permiten llegar con un producto final de alta calidad Copper, que de lo contrario, si no, nosotros no lo liberamos al mercado, incluso en nuestra producción diaria, y les da a ustedes la certeza de que es un producto
que realmente les va a ayudar y que va a ser de alta calidad. Por supuesto que todos ellos pensando en buscar alternativas aliadas con la naturaleza, como es nuestro norte como Coopert, y que es lo que siempre vamos a nosotros seguir y transmitiéndole a todos nuestros clientes o quienes quieran conocernos y ser nuevos clientes. Bueno, eso por mi parte, muchas gracias. Ahí están mis datos por si quieren contactarnos y conocer un poco más de lo que estamos haciendo. Algunos clientes, por supuesto, no nos dejan acceder a visitas, pero sí estamos en este momento implementando demos demostrativos en algunos lugares aquí en la zona de la quinta región, por si después a ustedes les interesa también visitar. Nosotros felices de mostrar lo que estamos haciendo en pro de una agricultura sustentable y como es dentro de lo que dice nuestro eslogan y producción cero residuos, que fue lo que nos convocó para esta reunión. Muchas gracias, Paulina, por la excelente presentación. Esperamos poder ir a visitarlo, aceptar esa invitación con algunos agricultores, así que muchas gracias. Cuando quieran nomás, y en Limache, Quillota, vamos a estar haciendo, en 3 partes tenemos ahí unos demostrativos en conjunto con el grupo de Rafael Elizondo y Claudio Severino, por un lado, y por otro estamos con un proyecto que vamos a iniciar con la Embajada de los Países Bajos, que nos está ayudando también para visibilizar estas herramientas para una agricultura sustentable. Super, muchas gracias, muy interesante todo. Esperamos que te quedes hasta el final de la siguiente presentación. Por supuesto. Para las consultas que haya. Muchas gracias. Para continuar, daremos paso ahora a la segunda charla denominada Manejo del clima en invernadero. Esta charla está impartida por Francisco Albornoz, quien es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile y PhD en horticultura y agronomía de la Universidad de California, Davis. Es profesor asociado de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a cargo de los cursos Sistemas Intensivos de Producción Vegetal y Nutrición de Cultivos. Francisco, muy buenas tardes. Adelante con la charla. Gracias, Francisca, por la presentación y gracias a Sofía y a Paola por la invitación a participar de este seminario. ¿Sí? Voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación que preparé. Bien, entonces la intención, ¿no es cierto?, aquí es describir, ¿no es cierto?, cuáles son los componentes que definen el clima dentro del invernadero, ya que el invernadero, ¿no es cierto?, es una estructura, es una infraestructura que requiere una inversión. Y para sacarle el máximo provecho a esa inversión es necesario, ¿no es cierto?, conocer cómo manejar el clima de tal manera de entregarle las condiciones adecuadas a nuestro cultivo. No solo por el hecho de implementar el invernadero, nuestro cultivo va a estar, ¿no es cierto?, resguardado de las inclemencias del clima, ya sea de las bajas temperaturas o de las altas temperaturas. Bien, entonces, lo que tenemos en un invernadero, ¿no es cierto?, es el efecto invernadero generado por estos dos componentes. Primero, un volumen de aire que está encerrado. Bien, entonces este volumen de aire, al estar encerrado, está recibiendo la energía del entorno, ¿de acuerdo? Y se va a comportar de manera bien específica, ¿de acuerdo? Luego tenemos una cubierta, ¿no es cierto? Y yo entiendo que ayer tuvieron, ¿no es cierto?, una charla de un colega de línea sobre cubiertas, entonces no voy a ahondar mucho en eso, pero lo que sí tenemos aquí es una cubierta que, independiente del material, va a tener una baja transmisión de la radiación infrarroja, ¿de acuerdo? Entonces, eso significa que, básicamente, si el aire dentro del invernadero se calienta, la temperatura que toma va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, o va a ser más difícil para que sea reemitida hacia el exterior, manteniendo entonces una mayor temperatura dentro del invernadero. Adicionalmente tenemos que este volumen de aire va a presentar lo que nosotros conocemos como inercia térmica. O sea,
es la capacidad que tiene este volumen de aire por mantener la temperatura en el tiempo, ¿no es cierto? Disminuyendo la fluctuación que va a existir entre el día y la noche. La inercia térmica va a depender mucho del volumen, ¿de acuerdo? Depende casi exclusivamente del volumen, ¿no es cierto?, de aire que tenemos dentro de nuestro invernadero. Por esa razón vemos... Francisco, disculpa un poco, es que se escucha con eco, entonces puede ser que a lo mejor se acople con tu celular. Mi celular lo tengo lejos. Voy a bajarme el volumen, a lo mejor que estoy muy fuerte. ¿Por ahí se escucha mejor? Ahí se escucha un poquito mejor. Gracias. Sí. No hay problema. Les mencionaba entonces que la inercia térmica depende del volumen de aire entonces que tengamos en nuestro invernadero. Y por esta razón vemos que los modelos de invernadero cada vez van siendo de mayor altura, con la intención entonces de mantener un volumen de aire mucho mayor. Y esto implica directamente que los gastos para mantener el volumen de aire con la temperatura y la humedad que nosotros buscamos son mucho menores. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, cómo han ido evolucionando los invernaderos en Europa, y en estos momentos el estándar es por lo menos invernaderos de 6 metros de alto, ¿sí? Los más altos que se están utilizando en estos momentos llegan incluso a 12 metros, ¿bien? Entonces, al existir mayor volumen de aire, la inercia térmica que este volumen entrega es mucho más prolongada, ¿sí? Por lo tanto, se logra calentar o se logra enfriar este volumen y esa temperatura se mantiene por mucho más tiempo. Sí o sí, el motor, ¿no es cierto?, que va a generar esta acumulación de energía, esta acumulación de temperatura en el invernadero es el sol, ¿sí? La palabra, ¿no es cierto?, invernadero implica un espacio que vamos a utilizar para el cultivo durante invierno. Entonces, nos interesa, ¿no es cierto?, que en las temporadas frías tengamos acceso, ¿no es cierto?, esté expuesto a la radiación solar de tal manera que pueda mantener una temperatura más alta que el exterior y esa temperatura se pueda mantener durante la noche. Ahora tenemos, ¿no es cierto?, la dificultad que, por lo menos en Chile, en la zona central, durante el verano, ¿no es cierto?, esta radiación solar tiene una intensidad tan alta que hace entonces que la temperatura sea mucho mayor de lo que necesitamos, generando otros problemas, ¿bien? Por lo tanto, si tenemos aquí la causa principal, ¿no es cierto?, que es la radiación solar, la que genera estos cambios de temperatura, las estrategias para manejar el clima dentro del invernadero van a pasar por aprovechar de mejor manera, ¿no es cierto?, la radiación que nos está pegando el sol, ¿bien? Para eso, como pueden ver aquí en el diagrama, tenemos, ¿no es cierto?, que la radiación está proveniendo del sol, va a haber cierta reflexión de esta radiación por parte de la cubierta, va a haber una porción que es absorbida por el material del invernadero y va a haber una porción, ¿no es cierto?, que es transmitida al interior, ¿bien? Entonces, modificando estos componentes, nosotros podemos tener mejores temperaturas durante el invierno, o sea, temperaturas más altas, y con otro tipo de modificaciones podemos tener el efecto contrario durante el verano, de tal manera, ¿no es cierto?, de mantener una fluctuación lo más baja posible entre verano e invierno. Dentro del invernadero tenemos entonces este volumen de aire encerrado, ¿de acuerdo? Y eso nos entrega el concepto de inercia térmica, pero aparte, este volumen, ¿no es cierto?, va a estar sobre una superficie de suelo, ¿de acuerdo? Y en este caso, la superficie de suelo se comporta como una batería de calor, ¿bien? Pensando que la radiación que va a estar siendo recibida, la radiación solar que va a estar siendo recibida al interior del invernadero, al entrar en contacto con el suelo, va a generar que el suelo aumente su temperatura. Y eso va a funcionar entonces aportando temperatura después en la noche cuando no tengamos, cuando no tengamos estos aportes, ¿no es cierto?, de radiación solar. Por lo tanto, el concepto de batería de calor en cuanto al uso del suelo como un almacén, ¿no es cierto?, de calor, es bastante relevante en el sentido de mantener, por ejemplo, la superficie del suelo libre de malezas para que sea el mismo suelo el que haga la acumulación, o en su defecto, si es que se cuenta con invernaderos en los cuales el piso ya cuenta con una losa, ¿no es cierto?, mantener lo más despejado posible esta losa, ¿bien? Si queremos el efecto contrario en verano, la respuesta ideal sería
presentar una cubierta del suelo de un color blanco que permita entonces una reflexión más alta de la radiación incidente y así evitar que el suelo reciba mucha energía que después va a estar liberando durante la noche. Entonces, nuevamente tenemos aquí el concepto de controlar la radiación que está entrando en el invernadero como una estrategia, ¿no es cierto?, de controlar la temperatura. Para eso tenemos entonces distintas estrategias, que eso es lo que trato de mostrar aquí de forma sintética en este diagrama. Por convección me refiero a el cambio de temperatura, ¿sí? Por convección, sin cambio de fase, me refiero a un cambio de temperatura en el cual estoy haciendo que dos masas de aire con distintas temperaturas interactúen entre sí. Por convección con cambio de fase, vamos a ver que tenemos tecnologías que nos permiten aprovechar la capacidad del agua por absorber energía y con eso mantener la temperatura. Entonces, en convección sin cambio de fase podemos encontrar convección natural de forma pasiva, en donde básicamente lo que hacemos es aprovechar las diferencias de densidad entre el aire caliente y el aire frío y, por su parte, aprovechar, ¿no es cierto?, la capacidad que nos entrega el viento, la ventilación natural de la zona donde se encuentra nuestro invernadero para generar este recambio de masas de aire calientes con una temperatura menor. Podemos tener convección sin cambio de fase de forma forzada, o sea, utilizando ventiladores y extractores. Y eso ya comienza, ¿no es cierto?, como ustedes entenderán, a aumentar el nivel de inversión que necesitan para su invernadero. Si nos vamos a lo que es convección utilizando agua, ¿cierto?, vamos a ver entonces que tenemos sistemas que nos permiten evaporar, ¿no es cierto?, generar entonces la entrada de aire seco que se humedece y al humedecerse circula por el invernadero y eso toma, ¿no es cierto?, parte de la energía y se va extrayendo por otra parte del invernadero, haciendo entonces la remoción de un aire caliente. ¿Bien? También podemos aprovechar, ¿no es cierto?, el concepto de condensación, ¿de acuerdo?, en donde tenemos entonces que el aire caliente, ¿no es cierto?, húmedo, al entrar en contacto con un cuerpo más frío, va a generar una condensación del agua. Por ejemplo, así funcionan los deshumidificadores. ¿Bien? Tenemos que calientan, ¿no es cierto?, el aire, ese aire toma más humedad, ¿no es cierto?, y luego al interactuar con un serpentín que estaba frío, va generando una condensación. ¿Bien? Entonces tenemos distintas estrategias. Pero recuerden, lo más importante aquí es siempre controlar, ¿no es cierto?, la entrada de radiación. Ese va a ser el principal objetivo en nuestro manejo de invernadero. En cuanto a la ventilación natural, recomendaciones, ¿no es cierto?, aquí en esta tabla de la Asociación Norteamericana de Ingenieros Agrónomos, nos dan recomendaciones, ¿no es cierto?, de qué porcentaje de áreas dentro del invernadero mantener con ventilación. ¿Cómo se lee esto? En el caso de un módulo simple, o sea, una sola nave que está aislada, ¿bien?, la recomendación es mantener entre un 15 y un 20%, ¿de acuerdo?, de superficie de ventilación. 20% de la superficie total de suelo cubierta por un invernadero. O sea, si nuestro invernadero ocupa una superficie, ¿no es cierto?, de 100 metros cuadrados, por lo menos tener 20 metros cuadrados de ventilación en lo que son las paredes, ¿sí?, ya sea en las laterales o ventilación cenital. Si tenemos módulos conectados, ¿no es cierto?, o sea, juntos uno con otro, este requerimiento aumenta de 25 a 33%. ¿Bien? Y al utilizar malla antiáfido, el requerimiento de superficie aumenta un 45%, ya que la malla va a generar, ¿no es cierto?, una barrera para el recambio, ¿no es cierto?, de aire con distintas temperaturas. ¿Bien? Lo interesante aquí es que ya tenemos un indicador, que si mi invernadero cubre tal superficie, yo necesito un X porcentaje de esa superficie, ¿no es cierto?, distribuido en ventilación a lo largo de las paredes o del techo de mi invernadero. Entonces, vemos aquí un par de ejemplos, ¿no es cierto?, un par de fotos, no son muy actuales, disculpen, pero básicamente el principio sigue siendo el mismo, ¿cierto? En la foto de la izquierda vemos entonces laterales que se levantan, ¿no es cierto?, y eso va a generar la ventilación que necesitamos. En la foto de la derecha vemos entonces ventilación cenital. La diferencia principal, ¿no es cierto?, aquí es que
en la foto de la izquierda, con ventilación lateral, nosotros aprovechamos el viento. ¿Bien? Necesitamos entonces que haya viento en la zona para que esta ventilación, ¿no es cierto?, genere cambios de temperatura. Mientras que en la ventilación cenital, lo que estamos aprovechando es la diferencia en la densidad del aire caliente, el cual va a subir, ¿no es cierto?, manteniendo el aire frío dentro del invernadero. Son dos estrategias entonces bastante económicas. Ya cuando entramos a analizar el uso de ventiladores y extractores, ¿de acuerdo? Vamos pensando, ¿no es cierto?, en una inversión más alta, pero esa inversión nos trae la ventaja que al utilizar ventiladores y extractores tenemos una condición mucho más homogénea al interior de nuestro invernadero. ¿Bien? Entonces, evitamos tener bolsas de aire que mantengan mayor humedad o que mantengan mayor temperatura. Lo que estamos haciendo aquí, entonces, es con los ventiladores, ¿de acuerdo? Que en este caso, en el diagrama se ven como estos cilindros rojos, cilindros grises con puntos rojos. Estos ventiladores lo que están haciendo es mezclar el aire, homogeneizar el aire, de tal manera que la temperatura y la humedad relativa sean estables. Por otro lado, el extractor, ¿de acuerdo? Lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es remover estas masas de aire generando un recambio. Y según las recomendaciones, ¿no es cierto?, de la Sociedad Norteamericana de Ingenieros Agrónomos, lo que esperamos, ¿no es cierto?, es durante las horas del día contar con 40 renovaciones de aire por hora, con el objetivo entonces de mantener una temperatura estable, evitar aumentos abruptos en la humedad relativa y también mantener la concentración de CO2. Vamos a encontrar ventiladores de flujo horizontal, vamos a encontrar ventiladores de flujo vertical y vamos a tener extractores. Bien, les mencionaba entonces el extractor, es este gran, ¿no es cierto?, extractor que se encuentra en un extremo del invernadero o dos, dependiendo del ancho, y lo que genera entonces es remover todo el volumen de aire para generar 40 renovaciones por hora. El ventilador de flujo horizontal nos sirve, ¿no es cierto?, entonces para ir revolviendo el aire, como dice su nombre, en una dirección horizontal, mientras que el ventilador de flujo vertical tiene ventajas cuando trabajamos con cultivos como, por ejemplo, tomate, pepino, zapallo italiano, que se guían en altura. Entonces, aparte de homogenizar el aire en una dirección horizontal, queremos también que sea homogéneo en una dirección vertical, o sea, que las hojas de arriba, ¿no es cierto?, tengan la misma temperatura, ojalá, que las hojas basales. Ya cuando necesitamos, ¿no es cierto?, remover más exceso, una alta cantidad de energía, ¿no es cierto?, las alternativas más eficientes son contar con sistemas de enfriamiento evaporativo. Contamos allí entonces con pared húmeda, con la aplicación de niebla o con la aplicación de rocío. Yo sí o sí recomiendo la pared húmeda o la aplicación de niebla, porque permite, ¿no es cierto?, que el agua que está entrando capte la energía, baje la temperatura, sin generar un mojamiento del cultivo. Mientras que si utilizamos rocío, el rocío es más como un sistema de riego en este sentido, debido a que al trabajar con baja presión, ¿de acuerdo?, el tamaño de la gota es mucho mayor, por lo tanto va a condensar sobre el cultivo. Entonces, si tenemos alta temperatura y humedad, eso nos va a generar, ¿no es cierto?, un ambiente propicio para el desarrollo de enfermedades de follaje. ¿Bien? Por lo tanto, mi recomendación, en caso de que se encuentren en condiciones, ¿no es cierto?, donde la temperatura durante el verano, durante el día en el verano sea muy alta, y por muy alta me refiero sobre 30 grados, ¿no es cierto?, es contar con una pared húmeda, en donde lo que tenemos es, como vemos en el diagrama, ¿no es cierto?, de abajo, un material, que en este caso es parecido al cartón corrugado, el cual está recibiendo agua, ¿no es cierto?, por un sistema de goteo. Bien, y tenemos entonces el aire externo que viene seco o más seco de lo que se encuentra al interior del invernadero, toma agua en este material, ¿de acuerdo? Agua en forma de vapor, y eso circula, ¿no es cierto?, gracias al movimiento por ventiladores y por los extractores. Entonces, en esa circulación a lo largo del invernadero va generando la absorción de energía y la disminución de temperatura. En segundo lugar, tenemos la utilización, ¿no es cierto?, de niebla, ¿de acuerdo?, como ven en la foto superior. Y aquí lo que se hace es contar con un sistema presurizado, ¿de acuerdo?, de bajo caudal, ¿sí?, en donde se está inyectando entonces agua a una alta presión
y el tamaño de la gota es tan pequeño, ¿de acuerdo?, que no alcanza a condensar sobre el cultivo. Lo que sí necesitamos es combinar el uso de niebla, ¿no es cierto?, con la presencia de extractores. Si estamos metiendo niebla en el invernadero y todo esto va a estar cerrado, finalmente va a terminar condensando. ¿Bien? Lo importante es que con el sistema de pared húmeda podemos tener disminuciones de entre 5 a 10 grados, dependiendo de la humedad del aire que está entrando desde el exterior. ¿Bien? Mientras que con el sistema de niebla fácilmente podemos tener reducciones de 10 grados Celsius en cuestión de minutos. Entonces nos permite, ¿no es cierto?, mantener la temperatura adecuada. Les mencionaba entonces que como el motor de todo lo que es la energía dentro del invernadero es el sol, ¿no es cierto?, las estrategias más efectivas y económicas, en este caso, cuando estamos bajo altas temperaturas, ¿no es cierto?, es reducir la radiación que está ingresando al invernadero. ¿Bien? A mano izquierda vemos entonces una persona utilizando aquí una pintura sobre el plástico, pintura que se puede realizar con yeso, ¿no es cierto?, o con productos lavables, ¿bien? De tal manera que parte de la radiación, ¿no es cierto?, que está incidiendo sobre el invernadero sea reflejada en vez de ingresar, para, ¿no es cierto?, evitar entonces tener aumento de temperatura. Ya existen mecanismos, ¿no es cierto?, más tecnificados, como las fotos que vemos a la derecha, en donde tenemos cortinas, ¿no es cierto?, que se mueven de forma automática dependiendo de la radiación. Entonces aquí tenemos un sensor que detecta, ¿no es cierto?, cuál es la intensidad de la radiación, y en base a la información que nosotros le programamos, estas cortinas se van cerrando o abriendo, permitiendo así mantener una temperatura más baja, pero al mismo tiempo mantener suficiente radiación para que los cultivos puedan crecer. Si nos vamos al otro extremo, ¿no es cierto?, estamos en invierno, queremos que nuestro invernadero esté produciendo durante todo el año, durante los 12 meses del año. Por lo tanto, en invierno necesitamos calefaccionarlo, ¿bien? Y aquí podemos contar con sistemas, ¿no es cierto?, de calefacción mediante el aire, ¿de acuerdo?, en donde se utiliza algún combustible, ya sea gas, ¿no es cierto?, ojalá no petróleo, porque está muy caro y porque también contamina, pero también podemos tener otros tipos. Por ejemplo, lo que vemos en la foto superior, ¿no es cierto?, a mano derecha, es un sistema de losa radiante, y aquí en este sistema lo que está ocurriendo es que por cada uno de estos tubos se está circulando agua caliente, y esa agua caliente proviene, ¿no es cierto?, de un calefactor solar, ¿de acuerdo? Entonces, sirve, pero en condiciones, ¿no es cierto?, donde no tenemos temperaturas tan bajas. Por ejemplo, si queremos mantener una temperatura de 8 grados en nuestro invernadero y las noches no son inferiores a 0 grados, este sistema nos va a permitir ese acondicionamiento. Si ya estamos en zonas más extremas, con temperaturas bajo cero, sí o sí tenemos que contar con un sistema de aire forzado en donde el aire se está calentando y este se está distribuyendo al interior del invernadero, ya sea, como vemos en la foto izquierda, ¿no es cierto?, con un ventilador, o con estas mangas de distribución que vemos en la foto a mano derecha. Quería concluir la presentación entonces mencionando algunos conceptos de radiación. Vimos entonces cómo controlar temperatura, cómo controlar, ¿no es cierto?, humedad relativa, y habitualmente vemos que estos sistemas, ¿no es cierto?, nos llevan a tener problemas con la radiación que está recibiendo el cultivo. Recuerden, ¿no es cierto?, que el cultivo para crecer sí o sí necesita recibir radiación, ¿de acuerdo? Radiación solar. De hecho, el concepto que utilizamos, ¿no es cierto?, es el de radiación fotosintéticamente activa, o sea, un nivel tal de radiación que permita que las plantas hagan fotosíntesis para que crezcan, ¿bien? Entonces, allí existe, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con radiación suplementaria, ¿de acuerdo?, en donde en estos momentos vemos una amplia disponibilidad de lámparas LED en el mercado, ¿de acuerdo? Lo interesante es contar, ¿no es cierto?, con la información en cuanto a cuál es la radiación fotosintéticamente activa que esa lámpara me entrega, ¿bien? Lo que esperamos es por lo menos que esta lámpara esté entregando más de 100 micromol, ¿sí? Algunos fabricantes y algunos distribuidores utilizan el concepto de ppfD, que en este caso vienen a ser sinónimos, ¿bien? Pero otros trabajan con el concepto de lumen o de lux, ¿sí?
En ese caso, el lumen o el lux es una medida de intensidad de la radiación a los ojos humanos, ¿bien? Entonces podemos tener una lámpara que entregue muchos lúmenes o muchos lux, pero eso no se va a estar reflejando en un crecimiento de la planta, ¿bien? Necesitamos ver la información en radiación PAR. También es posible que esa información venga en watts por metro cuadrado y eso es una medida de energía. Normalmente necesitamos entonces que el proveedor sea capaz de decirnos cuánta radiación PAR nos va a estar entregando esta lámpara. Tenemos distintos tipos de lámparas, ¿de acuerdo? Lámparas incandescentes y fluorescentes que se utilizan, por ejemplo, para el control de fotoperiodo, que es algo interesante, es algo importante en especies ornamentales como por ejemplo crisantemos, ¿sí? Tenemos lámparas de alta o de baja presión de sodio que entregan una suficiente radiación PAR para estimular la fotosíntesis, pero tienen un consumo energético demasiado alto, lo cual hace que los costos de operación del invernadero se disparen mucho. Lo mismo con las lámparas halógenas, ¿bien? Estamos hablando de lámparas que consumen algo así como 400 watts, versus una lámpara LED, ¿no es cierto?, que está consumiendo del orden de 20, 25 watts. Por lo tanto, tenemos un ahorro en energía bastante importante. Tenemos aquí distintos modelos, ¿no es cierto? Ustedes pueden encontrar entonces lámparas que vienen ya con la armazón completa para cubrir cierta superficie. Tenemos lámparas individuales, tenemos lámparas de baja intensidad que permiten controlar el fotoperiodo. Tenemos tubos fluorescentes por abajo, lámparas, ampolletas de alta presión de sodio. Entonces tenemos distintas herramientas, ¿no es cierto?, con las cuales controlar la radiación. Lo importante es, les insisto, tener en cuenta cuál es el consumo energético y cuál es la radiación PAR que esa lámpara nos va a estar entregando. Lo interesante de la luz LED es que cada LED, ¿no es cierto?, aporta un rango bastante específico de radiación, en el sentido de la radiación que viene del sol, ¿no es cierto?, que es lo que vemos aquí en el gráfico de la izquierda superior. Lo que vemos entonces es que el sol nos entrega radiación de forma bastante homogénea en todos los colores, ¿bien? Las lámparas incandescentes o las lámparas incandescentes, bien digo, vemos que entregan, al igual que las halógenas, mucha mayor intensidad en lo que es el rojo y el rojo lejano, o sea, ya nos está entregando más temperatura que radiación útil. Mientras que las lámparas fluorescentes, ustedes pueden ver que están muy cargadas al color verde y al color naranja. Lo que nosotros buscamos con la lámpara LED es controlar, es apostar específicamente en el color azul y en el color rojo, que son los que están estimulando directamente la fotosíntesis, ¿bien? Por lo tanto, al contar con una lámpara LED, ¿no es cierto?, si queremos que sea eficiente energéticamente, lo que vamos a buscar es que nos aporte radiación azul, o sea, que es esta radiación que se encuentra entre 400 y 500 nanómetros, y que nos aporte radiación roja, la que va a estar entre 600 y 700. Esas dos radiaciones, esos dos colores, son los que están estimulando directamente la fotosíntesis. La radiación ultravioleta se ha utilizado para estimular, por ejemplo, la presencia de compuestos secundarios, como por ejemplo antocianos o carotenoides, ¿de acuerdo? También se ha utilizado para el control de patógenos, pero nuevamente, contar con radiación ultravioleta, eso implica un peligro, ¿no es cierto?, para las personas que están trabajando en ese invernadero. Ahora, último, se está evaluando y cada vez se está incorporando con más frecuencia el rojo, porque también ya existe suficiente evidencia que muestra cómo está promoviendo la floración en plantas, ¿no es cierto?, de día largo, y cómo está promoviendo la fotosíntesis en otro tipo de cultivos. Sí. Sabes que se te escucha muy, muy bajito. A ver si le puedo subir el volumen al micrófono. Ahí lo tengo al máximo el micrófono. Ahí sí, ahí se escucha súper bien. ¿Sí? Sí, gracias. A lo mejor me tenía que acercar yo. Entonces, resumiendo, ¿no es cierto? Una lámpara LED
tiene que contar con radiación azul y radiación roja, que es lo que va a estimular la fotosíntesis. El ultravioleta, ¿no es cierto? Ojalá no tenerlo, ¿bien? Y lo que es el rojo lejano, vemos que efectivamente está teniendo un efecto positivo en el crecimiento de los cultivos, ¿bien? Entonces lo interesante aquí es que tenemos una lámpara que solo está entregando estas radiaciones específicas, dejando de lado el verde, ¿no es cierto?, que las plantas no utilizan, dejando de lado el amarillo y el naranjo y otros colores. ¿Bien? Vemos aquí una investigación de profesores en la Universidad de Michigan, ¿de acuerdo?, en Estados Unidos. Entonces, muestra efectivamente cómo cambiar la proporción de colores, ¿de acuerdo?, que está recibiendo un cultivo de lechuga. Aquí vemos una lechuga verde, ¿no es cierto?, que vendría a ser la variedad Rex, una lechuga roja, que es la Ruxey, y tenemos abajo también un Kale, ¿bien? Lo importante es que efectivamente, entonces, dependiendo de la proporción de colores que está recibiendo, va a cambiar la apariencia de esta lechuga y va a cambiar, ¿no es cierto?, también va a cambiar la apariencia y va a cambiar el color que está mostrando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para la lechuga Ruxey vemos que la mejor combinación de colores, ¿no es cierto?, es un 20% azul, 20 micromoles de azul, 40 micromoles de rojo lejano y 120 de rojo. ¿Sí? Eso genera entonces un mayor crecimiento y también una coloración roja, que es la que esperamos en esta variedad de lechuga. Para el caso, ¿no es cierto?, de la lechuga verde, vemos entonces que las hojas se comienzan a alargar o las plantas van siendo más compactas dependiendo de cuáles son las proporciones de colores que se le está entregando. Lo interesante aquí es que se puede modificar con lámparas, pero esta misma modificación de las cantidades de colores que va a estar recibiendo la planta va a ocurrir cuando utilizamos cortinas o cuando utilizamos cubiertas en los invernaderos para evitar el ingreso de radiación. Entonces, por un lado tenemos que queremos tener una radiación suficiente para que las plantas crezcan, pero por otro lado queremos también tener una combinación adecuada de colores para que nuestras plantas no presenten, ¿no es cierto?, diferencias, ya sea morfológicas o de rendimiento en cuanto a lo que nosotros estamos esperando. Les mencionaba que podemos utilizar lámparas, ¿no es cierto?, para los requerimientos de floración. Tenemos al lado izquierdo, ¿no es cierto?, plantas de día corto y al lado derecho plantas de día largo. Plantas de día corto implica, ¿no es cierto?, que están floreciendo cuando las horas de oscuridad son mayoritarias dentro del día. ¿Bien? Un caso allí tenemos a los crisantemos. Entonces, por el otro lado tenemos lámparas de día largo que florecen, ¿no es cierto?, cuando el largo del día es cuando las horas de luz dentro del día son las que ocupan mayor proporción dentro de las 24 horas. ¿Bien? Por lo tanto, para el caso de plantas de día corto, lo que nosotros queremos hacer es extender, ¿no es cierto?, las horas de oscuridad de tal manera que florezcan, y para las plantas de día largo lo que queremos hacer es extender las horas de luz o, como se muestra aquí en el diagrama, hacer un corte, ¿no es cierto?, dentro de la noche con el fin de estimular la floración. Para eso necesitamos lámparas de muy baja intensidad, no necesitamos una radiación tan alta, ¿no es cierto?, y no necesitamos calidades específicas. Se puede hacer con lámparas fluorescentes incluso. Por lo tanto, tenemos distintas tecnologías dependiendo de cuál es el objetivo que uno esté persiguiendo. Con eso termino. Muchas gracias, Francisco. Y disculpa por todas las interrupciones que tuvimos que hacer. No, no hay problema, no hay problema. Pero muchas gracias por la exposición y por todo lo que nos presentaste y nos comentaste, en definitiva. Así que ahora vamos a proceder a revisar las preguntas y comentarios que se han realizado durante esta jornada, donde ustedes, los expositores, van a poder comentarlas e indicarles directamente a la gente. Las vamos a ver de inmediato. Mauricio Toro pregunta a Paulina:
¿Ha tenido experiencia en el control biológico con el uso de drones? ¿Si tienen algún resultado al respecto? En Chile no. Nosotros sí lo hacemos usualmente para el control de ácaros en frutilla, especialmente en Estados Unidos, y tenemos otra experiencia también en Europa, pero en Chile nos hemos concentrado más en lugares, digamos, en agricultores más pequeños, más confinados, entonces, pero es algo que tenemos que hacer y está la alternativa porque ya está el desarrollo de poder hacerlo en práctica, en gran parte de los controladores biológicos que tenemos. Así que, sobre todo fitoseidos. Así que es algo que tenemos que hacer. Muchas gracias. También para ti, Paulina. ¿El control biológico es más efectivo a nivel de invernaderos? ¿Qué tan factible es de realizar en cultivos al aire libre? ¿Y qué tipo de control es más efectivo bajo este tipo de producción? Sí, bueno, efectivamente es más fácil hacerlo bajo invernadero porque uno tiene todo más controlado. Sin embargo, es como lo teórico, porque los invernaderos, claro, uno va a Europa y pucha, no sale ni una gota de aire, porque está todo bien sellado y todo, sobre todo si uno va más al norte. Pero finalmente, si nosotros esto lo llevamos a condiciones de acá del país, hemos hecho cosas al aire libre, por ejemplo, con el uso de Entonem. Entonem es un producto súper versátil que lo podemos usar invernadero, al aire abierto, digamos, no tiene ninguna dificultad y de hecho la mayor cantidad de uso que le hemos dado, si uno mira en superficie, podríamos decir que es al aire libre. Pero con el uso de insectos y ácaros, claro, efectivamente es mucho más fácil, pero siempre no lo descartamos, solo que ahí hay que hacer más bien un manejo de hábitat porque no sacamos nada con, no sé, trabajar una hectárea, si al lado tengo lleno de maleza hospedera, entonces hay que hacer un manejo más grande. Pero se puede, de hecho tenemos un agricultor que está en un invernadero, pero más bien es como que estuviéramos al aire libre porque está todo abierto. Y así hemos estado full trabajando flores para el control de trips y ya llevamos 4 meses, por supuesto, sin plaguicida y con niveles de trips por flor que en general, en promedio, están 0,5 trips por flor. Así que nos ha ido bastante bien. ¿En qué flores? Yerbera. Ya. Ahí también uno trabaja con otras dosis. Entonces, porque para mi gusto todo esto no es regla. Entonces hay que ir trabajando más de acuerdo a cada cliente, a cómo es el cliente, porque finalmente si uno copia y pega lo de Europa, a nosotros no nos resultaría nada. Así es. Muchas gracias. En caso de realizar incorporación de los restos orgánicos de la temporada al suelo en el mismo campo, ¿se recomienda hacer alguna aplicación química a estos para evitar presencia de plagas? ¿O qué es lo recomendado al momento de realizar este tipo de manejo? Claro, lo que pasa es que se recomienda esos residuos compostarlos, como cuando uno composta, las temperaturas son altísimas, matan tanto patógenos como plagas. Entonces, bajo esa premisa, cuando uno las vuelve a incorporar, no vienen con inóculos. Y ese es el concepto. Si uno las chipea, las corta y las incorpora, por supuesto que es, y no tiene también un aporte nutricional. Entonces, ese no es el concepto. La idea es poder trabajarlo eso antes de poder incorporarlo. Y el compost, ustedes saben, eso es un tiempo, por lo menos hay que estar unos meses ahí con el producto hasta que sea un compost maduro el que yo esté incorporando, porque si es nuevo también va a tener inóculo. Ignacio Villarroel consulta, ¿tienes experiencia con el uso de Entonem en producción de lechugas hidropónicas utilizando sustratos tales como espuma fenólica y lana de roca para el control de larvas de dípteros? Un gusto, Ignacio. Hace tiempo que no nos vemos. La verdad, sí. Tenemos clientes hidropónicos con diferentes, digamos, sustratos. Y no es un impedimento porque finalmente muchos de los sustratos en donde se hace hidropónico, además, por la porosidad o más bien por la oxigenación que tienen, facilita incluso el movimiento de los nematos para el control de, en este caso, si pensamos, por ejemplo, pupas de trips o alguna plaga que podamos encontrar ahí. Así que no lo hemos visto impedimento. Para el caso de
eso en TONEM, incluso en tricodermas, en el uso de hidropónicos, no tenemos ningún problema. Trabajamos con clientes grandes como Pura Hoja, que lo tienen incorporado ellos en su programa, entonces no hay dificultad. ¿Eso para alguna variedad específica de lechuga? No, lo tienen para todas, es la verdad donde estamos trabajando con ellos. También consulta Ignacio, ¿has ensayado en TONEM en producción de champiñones para el control de Cieridaes? Deciario, sí, claro. De hecho, en TONEM, el origen del Entonem fue Ninema felti, digamos, en la producción comercial, fue para el control de mosca al mantillo. Y afuera, bueno, sabemos que la mosca al mantillo, el fungus gnat, es más relevante en cualquier sustrato que tenga turba. Y dentro de eso, los cultivos que se produce, digamos, en sustratos con mucha humedad, es el champiñón. Y si uno mira incluso la folletería, bueno, en Chile no hay tanto, pero en afuera incluso, una de las recomendaciones es uso de Ninema felti para el control de ciario. Así que sí, y de hecho aquí hemos tenido también clientes en producción de champiñón. Muchas gracias. Ahora para Francisco, el asistente anónimo da las gracias por ambas presentaciones e indica, Francisco, ¿qué método es más económico que se pueden utilizar para bajar la temperatura dentro del invernadero? Sí o sí, lo más económico, como les mencionaba, es evitar reducir la radiación que está ingresando al invernadero. Entonces, allí lo más económico es pintar la cubierta del invernadero con algún producto, ¿no es cierto?, lavable para que después en el otoño se pueda remover. Se puede hacer con yeso, así de rudimentario. Se mezcla yeso con agua y eso se aplica sobre la superficie, por el exterior. Francisco, en ese caso, ¿cuánto es el espesor que debería tener el plástico del invernadero como para que soporte esa capa de yeso en definitiva? Es que el yeso se diluye en agua, entonces no es que no queremos obstaculizar completamente la entrada de radiación, por lo tanto se hace una solución, se mezcla un poco de yeso, ¿no es cierto?, como para que quede así color leche, y eso es lo que se aplica sobre el invernadero, por lo tanto se puede hacer con cualquier espesor de polietileno. Ya. Orlando Vargas pregunta, para ti, Francisco, ¿cómo compatibilizar el enfriamiento con niebla o mist y el control de hongos o bacterias? ¿Es suficiente con evitar la condensación con el extractor? Sí, en nuestra experiencia, efectivamente, el contar, ¿no es cierto?, con la niebla o con el aire húmedo, nos permite controlar la temperatura y al mismo tiempo nos genera, ¿no es cierto?, mayores riesgos de presencia de enfermedades. Ahora, para controlar las enfermedades, ¿no es cierto?, o evitar la aparición de estas, hay que seguir los protocolos, ¿no es cierto?, de saneamiento, lo que mencionaba Paulina, ¿no es cierto?, de eliminar para insectos también sirve para enfermedades, lo de eliminar material contaminado. Entonces, trabajar con herramientas limpias, ¿no es cierto?, contar, por ejemplo, con pediluvios a la entrada del invernadero, de tal manera que la gente que está circulando no esté incorporando inóculos, de tal manera que la contaminación, ¿no es cierto?, sea lo menos posible. Pero no hay ningún problema, no implica el hecho de estar usando la niebla, de estar usando el fog, no implica, ¿no es cierto?, que vamos a tener mayor presencia de hongos. Muchas gracias. Otro asistente anónimo dice, súper claro, Francisco, muchas gracias. En relación a la altura del invernadero que mencionabas al principio, ¿de qué depende la altura que debemos dar a nuestra infraestructura? Principalmente depende del cultivo. Va a depender del cultivo con el cual se quiera trabajar, ¿sí? Lo que queremos es aprovechar, ¿no es cierto?, al máximo esta capacidad del aire por retener la temperatura, pero por ejemplo, si se va a estar trabajando con un cultivo bajo, por ejemplo, lechuga, ¿no es cierto?, o hortalizas de hoja, no tiene sentido contar con un invernadero de 12 metros, ¿bien? Entonces, lo importante es dejar espacio, ¿no es cierto?, para que el aire se pueda mover dentro del invernadero y se genere esta combinación de temperatura. Ahora, si la idea es trabajar con hortalizas de frutos, ¿no es cierto?, como por ejemplo tomate,
claro, necesitamos contar con un invernadero que cuente por lo menos con unos 6 metros y dejar algo así como 1,5 metros o 2 metros de espacio libre entre el ápice de la planta, ¿no es cierto?, y el techo, de tal manera que tengamos esta circulación. Muchas gracias. Después, otro asistente, Francisco, desde tu experiencia, ¿cómo ves la conversión de la producción hortícola, mayoritariamente al aire libre, a producción en invernadero? ¿Cuál es mi opinión al respecto de que se esté pasando al aire libre al invernadero? Si tú ves efectivamente que puede existir una reconversión hortícola en la que hoy en día se produce mayoritariamente al aire libre, a la factibilidad de hacerlo bajo invernadero. Bueno, la pregunta es súper interesante desde el punto de vista de lo que yo les mencionaba en la presentación, ya que pasar del aire libre al invernadero no quiere decir que todo vaya a funcionar de la misma manera. No quiere decir que vamos a tener, ¿no es cierto?, automáticamente menos consumo de agua, menos consumo de fertilizante y más producción. Hay que hacer esa adaptación, hay que entender, ¿no es cierto?, que el ambiente dentro del invernadero es diferente. No quiere decir que sea imposible, que si cualquier persona que quiera pasar del aire libre al invernadero lo puede hacer, pero tiene que, ¿no es cierto?, entender que el manejo va a ser diferente en cuanto a los requerimientos hídricos de ese cultivo, la tasa de crecimiento. Necesitamos asegurar que tenga un rango de temperatura adecuado, un rango de humedad, un rango de radiación, ¿bien? Entonces, yo veo que varios agricultores, ¿no es cierto?, dan el salto, pasan del aire libre al invernadero, sin tener muchas nociones de cómo va a cambiar ese manejo, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante en el sentido que si el manejo del invernadero se hace siguiendo las recomendaciones, ¿no es cierto? Claro que vamos a tener mayor producción, claro que vamos a tener menor consumo de agua, pero es necesario entender, ¿no es cierto?, qué es lo que tengo que manejar. Altas temperaturas en verano, bajas temperaturas en invierno, mantener, ¿no es cierto?, ventilación para el recambio del aire, que no se acumule humedad y que no disminuya mucho el CO2 ambiental. Sí o sí vamos a tener allí un componente que es una inversión. Desde el invernadero más básico, con una estructura de madera y polietileno del más delgado, hasta ya un invernadero, ¿no es cierto?, con estructura metálica y policarbonato, son inversiones. Y queremos que esa inversión se pague. Y para que esa inversión se pague, ¿no es cierto?, necesitamos manejar bien el tiempo. Muy bien. Ignacio Villarroel consulta. Hola Francisco, para efectos de programación de riego por radiación, acumulación de joules y de programación de pantallas de radiación, disminución de radiación directa, ¿la ubicación del piranómetro óptima sería afuera o dentro del invernadero? ¿Dependerá de la cubierta del invernadero, polietileno o vidrio? Dentro. Tenemos que instalar los sensores al interior del invernadero, ya que eso nos va a representar, la medición que esté entregando el sensor va a representar las condiciones que está viendo el cultivo. Entonces, si el sensor queda fuera, ¿no es cierto?, y por ejemplo el polietileno está oscuro, vamos a tener, ¿no es cierto?, una desviación muy alta de la interpretación que está haciendo el sistema. Por lo tanto, necesitamos medir la radiación al interior del invernadero, ¿no es cierto?, en una posición, ojalá lo más parecida a donde está el cultivo. Si es, ¿no es cierto?, un cultivo de tomate, que esté en la parte alta, ¿no es cierto?, en el ápice, y si es un cultivo de lechuga, que esté a la altura de la lechuga, pero tiene que estar dentro del invernadero. Y eso también de consulta, ¿depende de la cubierta del invernadero, si es polietileno o vidrio? Por eso, al tener el sensor dentro, al tener en este caso el piranómetro dentro del invernadero, lo que va a estar leyendo es lo que está recibiendo el cultivo. Entonces, un invernadero de vidrio, por ejemplo, va a transmitir mucha más radiación que un invernadero de polietileno. Por lo tanto, necesitamos efectivamente conocer cuál es la condición que está viendo el cultivo. Si es de vidrio, va a recibir más radiación, por lo tanto necesitamos saber cuánta radiación. Si es de polietileno, va a recibir menos, y necesitamos también saber qué tanto menos, qué está viendo el cultivo. Ignacio da las gracias, excelente ambas presentaciones y saludos a ambos expositores. Cristina Chávez
no sé si a lo mejor habrá que hacer alguna aclaración con respecto a su consulta, pero dice, para control de pulgones en camotes en producción orgánica. Pero no sé... Ya. ¿Qué alternativas hay? Seguramente era lo más la segunda seguro. parte. Sí, lo que pasa para el control de pulgones, nosotros tenemos un depredador, lo que tenemos autorizado en Chile, digamos, ahora, y tenemos parasitoides. Los parasitoides, tenemos 3 especies de parasitoides. Pero para poder seleccionar el mejor parasitoide hay que saber cuál es el pulgón que afecta a ese cultivo. Porque, por ejemplo, tenemos un excelente parasitoide porque bien ataca hartas especies, Afidos colemani, pero a él le gustan las especies de pulgones chiquititas. Si yo le coloco grandes, a lo mejor va a parasitar, pero no va a ser tan eficiente. ¿Ya? Pero hay otros que solo les gustan las especies grandes, como el pulgón de la solanácea, el pulgón de la papa, qué sé yo. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Podemos en algún momento ver más detalles si es que le interesa, pero así a ciencia cierta no podría decirle mejor un Afidio herbi o que un abdominalis, qué sé yo. Muchas gracias. Yerko Calquín consulta. Hola Paulina. Entonces, Hola, ¿se puede Yerko. utilizar en control de plúcidos, trichoplusia y rechiplusia? ¿Han visto efectos sobre bagrada? No hemos trabajado en plusia, la verdad, pero podemos probarla. La verdad, el Entonem es tan generalista de todas las... yo creo que lo único que a mí tengo experiencia que no nos ha resultado como control por el tipo de plaga es el margarodes, las hembras. Pero del resto... Hemos probado muchas lepidópteras aquí y afuera, y en todas hemos tenido control. En el caso de bagrada, tenemos una experiencia muy, muy buena en un caso con una canola que teníamos con una semillera, en donde no era nuestro objetivo, nosotros estábamos pensando en Plutela, sin embargo, en un sector que hubo un excelente mojamiento del cultivo, no vimos ni una bagrada. Y al frente, donde estaba la barra no alcanzaba a penetrar porque tenían diferentes tipos de cultivos, abajo estaba lleno de bagrada. Eso fue una observación del agricultor. Y efectivamente, yo me tomé muestras, no tengo torre pote, no tengo un aparato especial, pero de lo que alcancé a poder inocularlas, yo tuve un 50% de control, pero estaba muy móvil. Entonces, yo creo que si uno hace un buen ensayo, podríamos llegar a tener harta efectividad. Hay que, sí, buscarle bien la sincronía, porque es una plaga bien, bien móvil, entonces no es tan fácil de poder agarrarla, pero yo creo que si uno le va ajustando, se puede llegar a súper buenos resultados con el Entonem. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias, Francisco, por todas las exposiciones, las consultas, la disposición que han tenido con nosotros, con los asistentes también. Así que aprovechamos una consulta, Paulina. Diga. Sí. Es que este producto de Entonem, claro, me lo han mencionado varios agricultores, varios productores hidropónicos. Entonces, la pregunta que me hacen habitualmente es si tiene alguna interacción, ya sea positiva o negativa, con algún otro estimulante, por ejemplo, extractos de alga, o no sé, tricoderma o bacillus que se utilizan habitualmente. En general, con los fertilizantes no hemos visto ningún problema, ni aquí ni afuera. Con tricodermas tampoco, efectos negativos, y incluso la podemos aplicar en combinación con Bacillus thuringiensis. Donde hay interacciones negativas es con algunos químicos, tampoco es con todos. Por ejemplo, del que me recuerdo, y lo puedo decir porque está prohibido, metomilo tiene 1 semana de persistencia, ¿ya? Pero hay algunos que incluso se puede hacer en combinación con tanque. Estamos trabajando con la gente de Cooper Holanda y Cooper España en poder buscar esa compatibilidad más asociada a Chile, porque hay muchos activos que uno busca en la página y no están, porque ya no son comunes de uso, como para poder llegar también a actualizar ese ítem, pero en general es muy versátil. Si por supuesto lo que lo va a matar va a ser un nematicida, eso sí o sí. Pero en el resto, no. Y solamente para acotar también, porque preguntan harto, ¿qué restricciones son las mismas que tiene una planta? Es decir, pHs extremos o salinidades extremos. Pero
nosotros trabajamos en suelos ácidos del sur de Chile, como bastante más básico, en Arica, donde tenemos un gran mercado con ese producto para el control de la poli y el tomate y trips. Perfecto. Súper, gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, ya sí, no hay más consultas. Mencionarles que obviamente que las presentaciones van a estar disponibles en el sitio web de Red Hortícola, www.redhorticola.cl, y también van a quedar en el canal de YouTube de Red Hortícola. Si no hay más consultas o comentarios, queremos agradecer obviamente a los dos expositores de hoy día por compartir sus conocimientos, experiencia, y a través de ellos también a las instituciones y o empresas a quienes representan. También agradecemos a cada uno de ustedes por haber participado nuevamente de esta jornada del seminario, lo cual nos hace muy relevante porque queremos seguir participando dentro de lo que es el mundo de la horticultura. A nombre de Red Hortícola, Corfo, el Ministerio de Agricultura y ASOEX, esperamos que haya sido una jornada muy enriquecedora para cada uno de ustedes, y esperamos que tengan una muy buena jornada y que los conocimientos hayan sido de gran utilidad. Cualquier consulta que tengan, además, se pueden dirigir directamente a la página web de Red Hortícola y hacerlas directamente a las profesionales que ahí están, porque en caso de que se pueda, nosotros las redireccionamos a otros profesionales. Así que muchas gracias y que tengan un buen resto de jornada. Gracias a ustedes, un gusto. Hasta Chao, luego, que chao. estén bien. Claro, gracias.